Era jueves por la tarde, y la ciudad se movía como siempre. Gente acelerada, ruido de bocinas, anuncios en pantallas gigantes que nadie realmente mira. David, como cada día, esperaba el semáforo en rojo frente al cruce de Insurgentes. Tenía 39 años, y la mente sumida en un eterno piloto automático. Hasta que la vio. Una mujer con un abrigo rojo cruzó frente a él. Caminaba rápido, con la cabeza gacha por la llovizna, pero no lo suficiente para ocultar su rostro. El impacto fue instantáneo. David sintió como si alguien le hubiera arrancado el aliento. El mundo se quedó en silencio. Esa era Lucía. La misma Lucía que, según todos, había muerto en 1997, cuando ambos eran apenas unos adolescentes encerrados en el internado Santa Lucía. No reaccionó. El semáforo cambió, los autos comenzaron a tocar el claxon, la gente lo empujó para avanzar, pero David permaneció inmóvil. Parpadeó. Volvió a mirar. Ya no estaba. Había desaparecido entre la multitud como un espejismo. Pero él lo sabía. No era una confusión, no era una ilusión. Era ella. Esa noche, mientras intentaba calmar su mente, llegaron los recuerdos. No con claridad, sino como relámpagos sueltos. El patio de concreto, la sala común con ventanas pequeñas, el rostro de Lucía, los ojos cerrados, una sábana blanca, un pasillo largo con olor a desinfectante. Y luego, el grito. Un grito que se escuchó una vez, y luego fue como si nunca hubiera existido. Santa Lucía fue más que un internado. Fue una jaula disfrazada de institución académica. Ubicado en las afueras de Querétaro, rodeado de árboles, con muros altos y vigilancia en cada esquina. Los niños no entraban allí por elección, ni siquiera por mérito. Entraban por conexiones, por dinero, por problemas conductuales. David había llegado en 1996, luego del divorcio de sus padres. Le dijeron que sería temporal, que lo ayudaría, que sanaría. Los primeros días fueron silenciosos, demasiado. Nada de televisión, ni teléfonos, ni visitas. Todo era rutina, control, disciplina. A las 6:00 despertador, a las 6:30 formación, a las 7:00 desayuno. Y así, hora tras hora, todo cronometrado. Las paredes estaban llenas de frases como: el orden trae libertad, pensar es recordar, tú no eres tus recuerdos. Frases que no entendías, hasta que empezaban a hacerte sentido sin que lo notaras. Lucía llegó unos meses después. Tenía 13 años, un año más que David. Era brillante, rápida de pensamiento, y sobre todo, no obedecía. Cuestionaba todo. Se burlaba de los profesores, reía cuando nadie lo hacía, y se negaba a asistir a las evaluaciones que ocurrían los lunes y jueves por la noche. Las llamaban refuerzos cognitivos. A las 23:00, uno por uno, los alumnos eran llamados al despacho de la psicóloga, la señora Moreira. Salían horas después, pálidos, cansados, diferentes. Lucía decía que allí pasaba algo. Decía que le habían inyectado algo, que querían borrarles la cabeza. Nadie le creía, o no querían creerle, hasta que una noche no volvió. Fue en mayo del 97. Hubo gritos, luego pasos acelerados, luego un silencio denso. Al día siguiente, su cama estaba perfectamente tendida, como si nunca hubiera existido. El director reunió a todos. Dijo que Lucía había sufrido un colapso y fallecido durante la noche. Un caso clínico imprevisible, dijo. Un gran dolor para todos. Pero nadie vio ambulancias, nadie vio su cuerpo, nadie permitió preguntas. Los días siguieron, las clases siguieron. El internado cerró sus puertas un año después, sin explicaciones. David jamás volvió a hablar de Lucía. Se cambió de ciudad, terminó sus estudios, se convirtió en alguien funcional, aunque siempre tuvo la sensación de haber dejado algo atrás, hasta que la vio cruzar la calle. Y todo volvió. Durante días, trató de convencerse de que estaba confundido, pero en el fondo sabía que no. Y una noche,
Buscó en su viejo baúl. Entre papeles y cuadernos, encontró una libreta azul con el logo de Santa Lucía. En la última página, una nota escrita con una letra que no era la suya. Si la ves otra vez, no la sigas. Te van a hacer olvidar otra vez. M. ¿Otra vez? Entonces entendió. No era la primera vez que algo así pasaba. Tal vez ya lo habían hecho antes. Tal vez ya había olvidado cosas que ni siquiera sabía que existían. Tal vez había más niños, más nombres, más historias. Decidió escribir un mensaje en un viejo foro de exalumnos. Usó su nombre real. ¿Alguien recuerda a Lucía? ¿Alguien se ha preguntado qué pasó en verdad esa noche? 2 días después, encontró un sobre Manila en el buzón de su departamento, sin remitente. Dentro, una sola fotografía. Lucía, con su uniforme escolar, parada frente al comedor del internado. Al fondo, desenfocada, una figura masculina con bata blanca. Y al reverso, una frase escrita a mano. Ella no fue la única. ¿Te atrapó esta historia? Entonces, suscríbete y deja tu like ahora mismo. Nos ayuda a seguir revelando lo que otros prefieren ocultar. David no podía dejar de mirar la foto. La tenía sobre la mesa del comedor desde hacía horas, al lado de una taza de café que ya estaba fría. La imagen de Lucía en 1997 era tan nítida como el recuerdo de su risa. Una risa que el tiempo y el silencio casi le habían borrado. Pero la figura del fondo lo inquietaba aún más. Un hombre alto, con bata blanca, desenfocado. No parecía un maestro. No lo reconocía. No era parte de sus recuerdos. ¿O sí? Esa noche, David no durmió. Empezó a buscar nombres, listas de alumnos, antiguos profesores, artículos de periódico. Lo poco que encontraba estaba incompleto o había sido archivado, eliminado, olvidado. Parecía como si Santa Lucía hubiera sido borrada del mapa a propósito. Aún así, encontró un foro antiguo con publicaciones de exalumnos, la mayoría con fechas entre 2007 y 2015. Muchos mensajes eran banales, recuerdos del comedor, quejas sobre la disciplina, alguna que otra anécdota. Pero un usuario llamó su atención. JT27. Ese usuario hablaba de vacíos de memoria, de episodios que no cuadran, y de una puerta cerrada al fondo del ala norte. David le escribió. No esperaba respuesta, pero al día siguiente recibió un mensaje con una dirección en Puebla y una nota. Ven solo, no tardes. El sábado por la tarde, David tomó un autobús. La dirección lo llevó a una cafetería modesta, en una calle sin pavimento. Allí lo esperaba un hombre de unos 40 años, con la mirada hundida y manos temblorosas. Se presentó como Julián Torres. Había sido alumno de Santa Lucía 2 años antes que él. Lo primero que le dijo fue: «Tú también empezaste a recordar, ¿verdad?» David asintió. Julián abrió una pequeña caja de metal que traía consigo. Dentro había objetos personales, una ficha del internado con su número de identificación, un mechón de cabello trenzado, un recorte de periódico. David leyó el titular. Mueren 2 menores en internado. Autoridades descartan negligencia. ¿2? Preguntó David. Lucía y Mateo, respondió Julián. Pero lo de Mateo nadie lo menciona. Tenía 10 años. Dijeron que lo habían transferido, pero yo lo vi. Se lo llevaron al sótano. Nunca volvió. David no recordaba a Mateo. Ni siquiera el nombre le resultaba familiar. Eso es lo peor, dijo Julián con la voz quebrada. Hicieron que olvidáramos. Nos reprogramaron, como si nunca hubieran existido, como si nosotros fuéramos piezas reemplazables. Contó que había logrado rescatar documentos gracias a una extrabajadora del lugar, una terapeuta que, antes de suicidarse en 2001, dejó una carpeta con nombres, fechas y evaluaciones clínicas. Julián sacó varias hojas plastificadas. En una de ellas estaba el nombre de David. Aquí, D27. Eso eras tú. David leyó en voz alta. Paciente muestra alta resistencia al implante.
episodios de disociación impredecibles. Se recomienda reinicio parcial con módulo de identidad reconstruida. La sangre se le heló. No entendía del todo lo que significaba, pero sabía que no era una simple terapia. Julián le explicó que el internado fue parte de un proyecto experimental conjunto entre una entidad gubernamental mexicana y una farmacéutica europea. El objetivo era desarrollar una tecnología de rehabilitación mental intensiva para menores con antecedentes traumáticos o con conductas inadaptadas. Pero los métodos eran invasivos, peligrosos, ilegales. Usaban luz estroboscópica, sugestión guiada, drogas disociativas. Grababan nuestras sesiones. Nos manipulaban como si fuéramos ratones. David no podía creer lo que escuchaba. No quería creerlo. Pero una parte de él sabía que era verdad. Demasiadas cosas no encajaban en sus recuerdos. Vacíos, lagunas, personas que no recordaba haber conocido, emociones que no sabía de dónde venían. Decidió buscar a alguien más. Contactó a otro exalumno, Rodrigo Menchaca. Había sido compañero suyo de habitación, aunque apenas recordaba su cara. Rodrigo aceptó reunirse. Se vieron en un parque tranquilo de la Ciudad de México. Rodrigo llegó nervioso, con ojeras marcadas. «Yo también vi a Lucía», dijo de inmediato. «Hace 3 meses. Me buscó. Dijo que nos estaban observando todavía, que no era seguro hablar por mensajes». David le mostró la foto que había recibido. Rodrigo la miró largo rato y luego sacó un papel doblado de su chaqueta. Tenía la misma letra que la nota del cuaderno de David. «No vuelvas allí. Ellos aún están dentro». Esa frase se repetía, como una advertencia desesperada, como si quienes la escribieron supieran que el tiempo se acababa. 4 días después, Rodrigo fue encontrado muerto en su apartamento. Oficialmente, sobredosis. Pero según su familia, él no consumía nada, y la puerta estaba cerrada desde dentro. David sintió que el pasado comenzaba a enredarse con su presente. Demasiadas coincidencias, demasiadas muertes, y ninguna respuesta clara. Fue entonces cuando recordó a una periodista, Clara Fuentes. Había escrito un reportaje en 1998 titulado El silencio de Santa Lucía, pero fue censurado y ella despedida. La buscó. Estaba viva, retirada, cuidando a su madre enferma en Guadalajara. Al principio no quiso hablar, pero cuando David dijo «Lucía», se detuvo. Lo miró fijo, y después de un silencio largo, dijo «Ven conmigo. Hay algo que necesito mostrarte». Bajaron a su sótano. Clara encendió una lámpara vieja y sacó una caja polvorienta. Dentro, carpetas, cintas, recortes y fotos. Todo lo que había logrado guardar antes de que la despidieran. «Nunca supe qué hacer con esto», confesó. «Nadie quiso publicarlo. Nadie quiso escucharme. Yo también tenía miedo». David hojeó una carpeta marcada con la fecha del cierre del internado. Dentro, una fotografía del Instituto Forense de Querétaro. 2 cuerpos infantiles en camillas metálicas. Pero no eran Lucía ni Mateo. «Entonces, ¿dónde están?», preguntó con la voz apagada. Clara bajó la mirada. «Eso es lo que llevo 26 años intentando averiguar». Durante semanas, David vivió como en trance. Dormía poco, hablaba menos, y todo lo que hacía giraba en torno a un solo objetivo: encontrar la verdad. La caja que Clara le había mostrado contenía nombres, fechas, informes clínicos, pero también documentos en alemán, sellos gubernamentales y códigos que no entendía. Le pidió ayuda a un amigo que trabajaba como traductor jurídico. Lo que descubrieron le heló la sangre. Uno de los documentos describía un protocolo de estimulación neuroconductual financiado por una farmacéutica con sede en Frankfurt. En él se detallaba la intervención temprana en infantes con tendencias disociativas, con fines de prueba bajo el nombre en clave: Proyecto Lucía. El documento no mencionaba Santa Lucía directamente, pero las fechas, los nombres en clave
y las edades de los sujetos coincidían. Era más que una coincidencia. Entre los papeles también había informes de seguimiento de algunos alumnos tras su egreso del internado. Los llamaban sujetos reintegrados. En uno de ellos estaba el nombre de David, de 27. El informe hablaba de su vida posterior, sus estudios, trabajos, relaciones. Cada detalle, como si alguien lo hubiera estado observando durante años. David sintió náuseas. Si todo era cierto, entonces su vida entera había sido monitoreada, y tal vez intervenida. ¿Qué parte de sus decisiones eran realmente suyas? ¿Cuáles habían sido sembradas? ¿Cuántos recuerdos eran reales? ¿Y cuántos implantes? Volvió a comunicarse con Clara. Le pidió acceso completo a su archivo. Ella dudó, pero finalmente le entregó una carpeta lacrada. Esto no lo ha visto nadie más. Me llegó en 2005 por correo, sin remitente. Contiene los archivos que nunca logré verificar, pero creo que tú sí puedes. Dentro había un pequeño cuaderno negro, con iniciales doradas. MLR David no reconocía esas siglas, hasta que abrió la primera página. Mateo Luis Rivera, Registro Personal, Santa Lucía, 1996-1997. Era el diario de Mateo, escrito con una caligrafía infantil, pero sorprendentemente lúcida. Había páginas donde describía los días de luz blanca, los juegos de memoria y las noches en que lo llamaban al despacho. Lo más aterrador estaba en la última entrada. Hoy me dijeron que Lucía ya no va a volver. Dicen que se fue con su mamá, pero yo la vi dormida, con cables en la cabeza. No se movía. Yo también tengo miedo. No quiero que me hagan olvidar, pero si me pasa, espero que alguien lea esto algún día. Por favor, acuérdense de nosotros. David cerró el cuaderno con las manos temblorosas. Ya no era una sospecha. Era un testimonio, un rastro, una verdad enterrada que gritaba desde el pasado. Decidió que ya no podía quedarse con los documentos. Tenía que actuar. Escanearía todo, enviaría copias a periodistas, a defensores de derechos humanos, a medios independientes. Si lo que él tenía salía a la luz, podrían obligar a las autoridades a investigar. Tal vez incluso hallar a los responsables que aún vivieran. Pero esa noche, alguien llamó a su puerta. David no esperaba a nadie. Miró por la mirilla. Era ella. Lucía. No como la recordaba, pero sí como la reconocía. Más delgada, con los ojos más hundidos, el cabello más oscuro. Llevaba el mismo abrigo rojo con el que la había visto semanas atrás. Él abrió la puerta, sin palabras. Ella lo miró fijamente, sin emoción, solo con cansancio, como si hubiera caminado muchos años para llegar hasta ahí. Necesitaba que me vieras, para que supieras que es real, dijo al entrar. Se sentaron. David no preguntó nada. Esperó. Y Lucía empezó a hablar. Contó que había escapado durante una de las sesiones, que había fingido un desmayo y aprovechado un corte de electricidad, que un jardinero la ayudó a salir, que cambió de nombre, de ciudad, de vida, pero que nunca pudo dejar de sentir que alguien la seguía. Nunca pudo tener paz. La vigilaron, intentaron localizarla, le ofrecieron dinero, luego la amenazaron, hasta que decidió desaparecer por completo. Pero cuando te vi en la calle, supe que era el momento, que ya no podía seguir huyendo. David le preguntó por Mateo. Lucía bajó la mirada. Mateo fue el primero que intentaron reiniciar por completo, pero su mente no lo soportó. Colapsó, se desangró por la nariz, convulsionó, y lo declararon transferido. ¿Y los demás? Muchos no sobrevivieron, otros olvidaron, otros aceptaron. David sintió que el mundo se le caía encima. Todo lo que había creído de su infancia, todo lo que recordaba, todo era mentira. Lucía le entregó un pendrive. Dentro, dijo, estaban los archivos originales del proyecto Lucía. Videos, evaluaciones, informes confidenciales y una lista con todos los nombres, incluyendo uno que David jamás había escuchado, pero que lo sacudió al leerlo.
Isabel Herrera Ramos, 7 años, hermana de D27. David no tenía hermana. ¿O sí? David sostenía el pendrive como si fuera un artefacto radiactivo. Sabía que lo que contenía podía ser más poderoso y más peligroso que todo lo que había descubierto hasta ahora. Lo insertó en su ordenador, tembloroso. Había 3 carpetas, una titulada Evaluaciones, otra Protocolos y la última Sujetos. Abrió esta última. Dentro, subcarpetas con códigos D01, D02, D03, hasta llegar a D45. Al abrir D27, su número, encontró un archivo PDF titulado Informe Final, paciente D27. Lo abrió. Allí estaba su vida. No su biografía pública, sino la secreta. Fecha de ingreso, 12 de agosto de 1996. Diagnóstico inicial. Síntomas de ansiedad y agresividad moderada. Observaciones. Madre ausente, padre distante, potencial disociativo alto. Luego empezaba el horror. Sesión 3. Paciente demuestra rechazo a narrativa inducida. Sesión 5. Eliminación de memoria episódica reciente, vía repetición de estímulos lumínicos. Sesión 9. Bloqueo emocional mediante supresión de figura materna. Y en la página final, resultado. Sujeto estable con memoria intervenida. Recomendada reinserción en entorno urbano sin contacto con sujetos relacionados. Evaluación cada 24 meses hasta los 25 años de edad. Cada palabra le quemaba los ojos. Le estaban contando, por escrito, que su vida había sido un experimento, que lo habían aislado, manipulado, intervenido, que su historia, sus emociones, su identidad, habían sido editadas como un archivo cualquiera. Buscó la carpeta de Isabel Herrera Ramos. No podía parar. Dentro, una sola imagen. Una niña de unos 7 años, cabello oscuro, grandes ojos. En la parte inferior, sujeta no integrada, estado, desaparecida. Lucía le confirmó lo que él no podía asimilar. Isabel era su hermana. Habían ingresado juntos, pero él fue aceptado en el programa, y ella no. A ella la enviaron a otro lugar. Luego se perdió el rastro. No hay más datos. Nada más que esa foto. Esa mirada. David sintió que el suelo se desmoronaba. Había vivido toda su vida sin saber que tenía una hermana, sin recordar su voz, su risa, su existencia. Había crecido con la sensación constante de vacío, y ahora entendía por qué. Lucía lo miraba en silencio. «Por eso volví», dijo, «porque tú eras el único que podía entenderlo, porque tú también lo viviste, y porque tú también puedes decidir qué hacer ahora». Él no respondió. Solo miró la pantalla, la imagen de la niña, y luego los archivos, y supo que ya no había vuelta atrás. Pasaron 3 semanas. David entregó los documentos a Clara Fuentes, la periodista. Le dio acceso completo. Ella armó un reportaje explosivo, con nombres, fechas, fotos y testimonios. Lo publicó en una red internacional de medios independientes. El impacto fue inmediato. Cadenas internacionales comenzaron a replicarlo. Gobiernos pidieron explicaciones. La farmacéutica negó toda relación. El gobierno mexicano dijo que los archivos eran fabricaciones sin respaldo. Pero ya era tarde. La verdad estaba afuera. Varios exalumnos salieron del silencio. Algunos hablaron públicamente. Otros enviaron mensajes anónimos. Todos coincidían en algo. Tenían recuerdos que no les pertenecían, vacíos que no podían explicar, pesadillas recurrentes, síntomas compartidos, y todos ellos mencionaban lo mismo: una niña de abrigo rojo. Lucía desapareció nuevamente. Dejó una nota. «No me busques, no me recuerdes, ya hiciste suficiente». David no supo si volvería a verla. Un día, caminando por la Alameda, una niña pequeña se le acercó y le entregó una carta. No dijo nada, solo le sonrió. David la abrió. Era una foto. Él, de niño, con una niña a su lado. Al reverso, escrito a mano: «Ella aún te espera, pero esta vez, recuérdala». David guardó la carta en su cartera.
Ya no podía cambiar el pasado, pero sí podía asegurarse de que nadie más lo olvidara. Si esta historia te tocó, te estremeció o te hizo cuestionar tu propia memoria, suscríbete al canal y déjanos tu like. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? Queremos saberlo. Nos leemos ahí abajo.